Muy buenas noches, tutor y compañeros. Mi nombre es Esteban Solano. Soy estudiante de licenciatura en inglés como lengua extranjera. A continuación, daré respuesta a las preguntas de la rúbrica del taller de pedagogía. Primera de ellas, ¿qué es educación? La educación es el factor de dignificación social e individual por excelencia. Esto debido a que la educación primero tiende a modificar la conducta del individuo de una manera integral. Luego de ser transformado por la educación, este mismo individuo pone en práctica todos los conocimientos adquiridos en beneficio a su entorno, convirtiéndose en un gestor de soluciones. Es interesante que el concepto de la educación es variable de acuerdo a las culturas, a la cultura a la que pertenece el individuo. De modo que no es el mismo concepto de educación que manejamos aquí nosotros como latinos a el concepto de educación europeo o asiático. Este concepto se modifica de acuerdo a los saberes conscientes y a las costumbres inconscientes del individuo. Lo que se aprende individualmente se manifiesta socialmente. Por eso la educación genera sociedades. La pedagogía. ¿Qué es la pedagogía? La pedagogía. Bueno, pedagogía es la ciencia que estandariza y regula las medidas de impartición de los conocimientos, con el objetivo de canalizar los modos de ser, pensar y actuar del individuo pertenecientes a un grupo social definido, en pro a solución de las problemáticas específicas. Por ejemplo, si se quiere solucionar un problema de guerra, la enseñanza como tal de la enseñanza de la pedagogía sería modificar la manera de pensar de las personas a favor de un grupo definido que participa en esa guerra o en pro de acabar con la guerra y crear una nueva mentalidad en la persona por medio de la canalización y regulación de conocimientos. La diferencia entre la educación y la pedagogía es que mientras la educación es un compilado de conocimientos y procedimientos autóctonos de un grupo socialmente definido y comprende la formación integral del individuo tanto en lo razonable consciente como en lo inconsciente e irracional, y maneja la conducta, de modo que la educación genera conductas y modos de actuar arraigados de tal manera a la persona que la persona lo toma de su propiedad, se apropia de esos conocimientos y los transmite. Ahora, por otra parte, la diferencia con la pedagogía es que la pedagogía es una ciencia reguladora de conocimientos, mientras que la educación abarca las áreas integrales del ser humano. La pedagogía abarca aspectos específicos y los modifica en pro a un objetivo, bien sea un objetivo ideológico, un objetivo de beneficio común. En cualquiera de sus maneras, la pedagogía busca o generar una solución permanente a un problema común o crear una ideología de trabajo en pro a la solución de ese problema. La educación no tiene la flexibilidad que tiene la pedagogía. La pedagogía es flexible y toma desde el entorno, toma de lo que necesita para automejorarse y para hacerse más, para generar más impacto, mientras que la educación es muy sólida. Está en la persona, está en su subconsciente, está en su consciente y está demasiado arraigada a la persona de su entorno cultural.
¿Para qué educar en el contexto latinoamericano? Bueno, la educación es un pilar básico del desarrollo social en todos sus ámbitos. El problema de nuestro contexto latinoamericano es que nosotros fuimos víctimas de un modo de pensar durante muchos años. Y ese modo de pensar, ese modo de dominio, generó en el pueblo latinoamericano una mentalidad de pobreza y dominio extranjero. ¿Por qué educar? O sea, ¿cuál es el objetivo de educar al pueblo del contexto latinoamericano? La educación genera libertad. Y esa libertad abre las puertas para los nuevos conocimientos y para las nuevas generaciones. La idea de la educación es traer libertad, una herencia de libertad, de progreso, de abundancia a las personas que están siendo formadas bajo esa educación. En Colombia es necesaria la educación porque los pocos educados tienden a ser corruptos y se necesita una modificación social y solo se puede lograr por medio de la educación combinada con la pedagogía en su máximo aspecto. ¿Qué me movió a elegir la licenciatura? Bueno, con mucha vergüenza tengo que admitir que en principio lo que me movió fue la rentabilidad. Sucede que antes de ser estudiante fui misionero de tiempo completo y en las misiones aprendí a hablar inglés. En el momento que me retiré de las misiones, dije, pues ya sé hablar inglés, necesito algo que me genere dinero, que sea rentable. Y yo dije, pues bingo, una licenciatura en inglés. En el momento soy docente de inglés de un colegio infantil. Y en el ejercicio de cuidar a mis niños y de enseñarles a diario, encontré el amor y la vocación. No puedo decir que desde un principio sentí la vocación para iniciar como profesor, pero aprendí a amar la profesión de la docencia y por eso me incliné hacia una licenciatura. Muchísimas gracias por su atención y pues espero sus comentarios.